Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de Nivel Oculto. Yo soy Alejandro Cáceres y me acompañan, como es habitual, Mariela González por un lado. ¿Qué tal estás, Mariela? Hola, pues un poquito resfriada, así que Vaya si por me Dios. escucháis así o decir cosas más incoherentes que de costumbre, pues ese es el motivo. ¿Pero porque te has tomado alguna medicación que te puede afectar No, cognitivamente? simplemente bueno, no sé, porque suena a excusa buena, ¿no? Sí, por si digo algo raro. Bueno, pues permítete decir lo más raro que tengas. Vale, estupendo. También está por aquí Clara Doña. ¿Qué tal estás, Clara? Hola, pues tumbada en la cama. Me encanta ese... Hablábamos antes de grabar de lo poco que planeamos esto y todo eso, y es el primer día que voy a grabar un podcast tumbada en la cama. Estoy reclinada, ¿eh? No estoy Sí. todo retumbada. Estás Pero no sé. rollo la Venus del espejo, que tendría mucho sentido para el programa de hoy. No, hombre, tengo almohadones detrás, ¿sabes? En plan de... Estoy en una posición en la que puedo proyectar la voz. Si estuviera Venus del espejo, no iríais nada, así que... Porque me habría quedado Bueno, dormida, probablemente. me vas a permitir en mi cabeza imaginar que estás como la Venus del espejo, pero el espejo es el portátil y a tope. Y bueno, tonterías aparte, también tenemos aquí a Johnny Pratt, que hace muchísimo tiempo que no hablamos con él y que me hace mucha ilusión que haya venido a salvarnos el podcast, porque, spoilers, no teníamos ni idea de qué hacer. Clara se ha ocupado de llamar a la caballería y la caballería hoy es Johnny. ¿Qué tal, Johnny? Muy buenas, ¿qué tal? Estaba pensando que lo de tonterías aparte conmigo no se aplica, es más tonterías todavía. Ah, O muy sea bien. que un placer, o sea, encantado de volver por aquí. Hacía muchísimo tiempo que no estaba por aquí. ¿Hace cuánto que grabamos el último podcast conmigo? Hace ya años, diría. No me acuerdo. No me acuerdo, o sea, Pues fíjate. llevamos, que es el octavo año de podcast y yo creo que tú viniste al primer año de podcast. O sea, antes incluso de que estuviese Al Clara, primero tú seguro. viniste. Sí. No, vino también hace, creo que 4 años. No, sí, Porque sí, sé que ha yo no vuelto. vivía en esta casa. Sí. Sí, o sea, has vuelto alguna vez, pero que es curioso que hace mucho que no viene alguien que fuera del primer año de podcast del año 2018, creo que fue por ahí. O sea, que ya hace un huevo. Soy de los Así que nada, OGs. O sea que... eso es. Nada, un placer, Sí, sí. encantado. A charlar un ratito aquí por la mañana. Muy bien. ¿Tienes café? ¿Te gusta el café? O... Sí, me he hecho un cafecito hace nada. Así que con Ah, esto ya es bueno, muy suficiente para bien. ir tirando. Me Bueno, gusta la pregunta del café como, Sí, me como mola. forma, ¿no? Me esperaba De... que me preguntase el tipo de café. En plan. Claro, es que era la Claro, que fuera pregunta más complicada implícita. la pregunta. Ha sido un poco decepcionante que sea tan simple. Viniendo de bueno, A Alex. ver, casi ya mejor, que cada uno casi responda mejor lo porque que es quiera. café del hipercore. Entonces, quiero decir, no tiene Bueno, mucho. No es café de especialidad, no lo he molido yo a mano ni nada, que es café del hipercore de cápsula. Sí, Lo pues siento. ahora es cuando Alex dice, bueno, Johnny, gracias por haber venido. le voy echando. No, Sí, pero sí. que hay cosas peores. ¿Eh? Yo he tenido que reeducarme de ser un pijo extremo del café a aceptar, tolerar cafés más normales y dentro de eso buscar como el mejor de los normales, entre comillas, y se puede encontrar. ¿eh? Es como todo. O sea, hay algunos que son terribles y hay algunos que dices, coño, para ser un café de supermercado esto está bastante bien. Entonces hay que tener flexibilidad para esas cosas. Pero Pero a mí bueno, me gusta tomar terribles para luego apreciar los buenos, ¿sabes? dilo. Dilo. O sea, Claro. esa ha sido no sé cómo decir, mi revelación divina en cierto momento fue volverme tan exquisito es un arma de doble filo contra mí, voy a sufrir muchísimo porque voy a tener en muchas circunstancias que tomar café malo y es lo que hay. Entonces tengo que aprender a disfrutar del café malo o por lo menos que me sirva como decir, ah, pues me acostumbro a este y de repente cuando vuelva a tomarme un café muy bueno digo, wow, ¿sabes? Es que si no, tu estándar es el Mm. café increíble y ya todo es a peor. Y eso creo que es toxiquísimo y es lo que nos quieren intentar convencer, ¿no? Para que estemos gastándonos una pasta en café de especialidad todo el tiempo. Pero es súper útil cada X tiempo volver a tomar café malo. Y bueno, y de hecho, como persona, insisto, muy sibarita, he hecho catas de café en las cuales siempre hay un café muy malo en la mesa para que te refresques la boca en el sentido de volver a probar el café malo y luego volver a pasar al bueno y notar la diferencia, ¿sabes? O sea, que es algo que sí, que tiene mucho sentido. ¿Te das cuenta que enlaza muy bien con lo que vamos a hablar hoy en el podcast, realmente, de esto? Sí, si quieres tú introducirlo ya que le has hecho tan buena conexión. No, ahora tengo responsabilidad. Bueno, a ver, No, tú eres como el presentador, por siempre, favor. quiero decir, ya sabemos que
nuestra regla es no tener reglas o es el hacerlo mal, ¿no? Este es un podcast feísta, en cierto modo. Entonces, hemos hablado 4 palabras sueltas no conectadas entre todas las participantes sobre qué íbamos a hablar hoy. Y bueno, viene a raíz de una de las preguntas que tuvimos en Último Nivel Extra en Patreon, de Juan Salas, que nos preguntaba sobre estilos artísticos de videojuegos o cuál nos gustaría ver. Y como es algo que aquí yo creo que nos interesa en general y a Johnny también, pues Clara, cuando invitó a Johnny, entiendo que le propuso esa idea y de ahí vamos a ir tirando a ver qué cosas hablamos porque tampoco está muy estructurado. Pero yo le estaba planteando como que fuéramos hablando de estilos artísticos que nos gustan de videojuegos que ya existen, porque es verdad que la pregunta de Juan en Patreon era sobre imaginar estilos que no existen, o bueno, que no existen o que no se han usado tanto en juegos y que nos gustaría. También hubo un metacomentario que inició Mariela sobre esta idea de, que creo que es muy importante, de dónde acaba el estilo artístico, dónde empieza el gameplay, ¿no? En el sentido de que todo es un conjunto y debería no solo ser una fachada estética, sino tener implicaciones de juego, y creo que todos los estilos en realidad lo tienen. Pero bueno, con toda esa información así un poco abstracta, que por cierto, Johnny, respecto a la pregunta de Juan en Patreon, sí me gustaría que quizá podamos empezar por ahí y luego ya hablar de otra cosa. Que tú la respondieses en el sentido de, o si no te la dejo aquí y ya luego la responde más adelante, ¿sabes? Pero la pregunta era eso, como estilos que no has visto tanto en juegos y que a ti te gustaría personalmente de, joder, pues este rollo no lo veo mucho y podría estar chulo, ¿no? Entonces, si quieres dejarlo ahí... Le puedo echar un cable y le puedo dar algún ejemplo porque me parece un buen punto de partida en el que empezar. Como recordando lo que contestamos cada uno. Claro. Aunque no recuerdo muy bien tu respuesta, recuerdo la de Mariela, Alex. Es que ni yo me acordaba del estilo artístico. Y además es que ahora vamos a hablar de muchos más porque evidentemente sí, puse ya un me acuerdo. ejemplo, pero le hablaba del prerrafaelismo, que es un estilo pictórico Eso. que ahora mismo no me acuerdo ni del siglo, que debería saberlo, pero ponte que es en torno al 18, 19, ni me acuerdo. Y como que es un estilo que, bueno, tiene que ver con algo que voy a hablar luego del estilizado, que es medio realista, pero un pictórico en el que se percibe la mancha, no es simplemente un fotorrealismo aburrido. Y bueno, pues de ahí ya vino como... Eso es un ejemplo de lo que respondí. Que es verdad que existen juegos, de hecho yo quiero hablar luego un ratito sobre juegos que tienen este tipo de estilizado entre realista y pictórico, pero que bueno, pues tampoco en ese momento, cuando vi los cuadros, además puse un autor en concreto de ejemplo, estaba pensando que no sé, podía ser guay, pero realmente es que hay tantos estilos que es que tenemos para hablar de muchas horas. Pero bueno, Johnny, si tú quieres empezar con lo que te surja, o bien algo que te gustaría que se viese más si no ves, o a lo mejor simplemente para calentar si no tienes la idea todavía, ¿qué estilo artístico te mola? ¿Sabes? De, por ejemplo, de juegos que tengas ahora en la cabeza que digas, pues me gusta mucho cuando se llevan las cosas por aquí. No, estaba pensando que en estilos que se han usado ya no se usan, no tanto estilo artístico en plan coger un estilo de pintura y aplicarlo al videojuego, sino algo que antes se hacía ya no, que es lo de los fondos prerenderizados, que es una cosa que se ha perdido con el avance de la tecnología, porque ahora ya no hacen falta básicamente prerenderizarlos porque las máquinas se pueden mover. Pero, quiero decir, creo que les daba a los juegos no lo sé, con una especie como de textura extraña, porque había como el fondo por un lado, los personajes por otro en 3D por encima, pues no sé, el famoso Final Fantasy VII, ¿no? Es el que le vende a todo el mundo la cabeza. Pero a mí me pasó hace poco jugando un juego que se llama Poco en Steam, que es gratuito, que es una especie de aventura gráfica, que es gratuito, me ofende que sea gratuito, la verdad. Yo cuando lo jugué lo primero que pensé fue en plan de, ¿por qué lo pones gratis esto? Está guapísimo. Y es una aventura gráfica muy sencillita, muy maja, sobre un payaso que tiene que hacer como unos recaos. Y hace esa mezcla como de personajes 3D con fondos medio pintados en 2D y tal. Y no sé, es que me flipa. Y creo que como ya no se hace, o se hace muy poquito, en plan en el indie más underground y tal, porque no es necesario. Pero no sé, yo lo echo mucho de menos. No sé vosotros cómo lo veis. Bueno, aquí por alusiones voy a tener que empezar hablando yo, aunque ya he introducido todo esto y no dejo hablar a las chicas. Pero claro, es que justo ha sido a uno de los estilos que a mí me gustan muchísimo, que yo lo conecto también con todos los survival horror de la Play 1, y es esto de los fondos pre-renderizados. O sea, a mí me parece muy guay. De hecho, es un matiz importante porque en esa época, bueno, aquí tampoco vamos a venir a enseñarle nada a nadie ni a explicar cosas muy tal, pero era un recurso técnico para dar como una estética muy realista que, por cierto, no sé dónde recuerdo haber visto hace poco, que no lo sabía, pero claro, esto, quien haya desarrollado videojuegos, hecho algo en 3D alguna vez, igual conoce el concepto de lo que es un vaqueado y demás, que es como crear una escena con una iluminación y hacer como una especie de captura, hago comillas, como una foto de esa escena
para que las sombras y las luces se queden ahí y no haya que cargarlas a nivel de coste técnico del motor gráfico en tiempo real. Que, bueno, en fin, da igual. El caso es que los escenarios pre-renderizados de juegos como Resident Evil 2 y demás, por lo visto se tardaba semanas en los ordenadores de la época, le daban a renderizar, se piraban, ¿sabes? Y se quedaba eso ahí renderizando muchísimo tiempo para que pudiera tener pues ese aspecto que para entonces era muy realista. Pero eso que, linkándolo con esa parte técnica, la idea era como poder tener fondos con una estética que la consola no podía mover porque la Play 1 era limitadita y que eso se quedase, como le diese un efecto muy... Por eso también viene linkado con las cámaras fijas, claro, es que una cosa va de la mano de la otra. Hmm. Y sí, o sea, le daba una textura y un rollo muy guay. Yo justo hace poco he estado volviendo a jugar en concreto al Resident Evil 3 de la Play 1 y me mola mucho y lo echo de menos también. Y sí es cierto que cuando he jugado otros juegos, y lo digo de memoria, igual me equivoco, pero estoy bastante seguro, como que quieren emular esta estética de Play 1 y en concreto en el ambiente de los survival horror, no lo utilizan. Curiosamente esto, sí que toman otros elementos estéticos, pero no el fondo pre-renderizado, como por ejemplo el caso de Signalis o el de Crow Country, que ambos los fondos son 3D y tienen la misma estética de los polígonos de los personajes. Que creo que también tiene que ver, si no recuerdo mal, igual Clara también me puede ayudar con esto. O por ejemplo, Sorry We Are Closed, que también lo estoy jugando ahora y es lo mismo. Pero en el caso de Signalis, Hmm. tiene cámaras fijas, pero porque en Crow Country puedes mover la cámara, entonces entiendo que a lo mejor no sé si eso es compatible con lo de los fondos pre-renderizados sin que quede muy raro. Entonces, pues vale, pero en Signalis sí que tiene cámaras fijas, aunque luego hay escenas en primera persona y podría encajar con tener fondos pre-renderizados, pero no los usan. Entonces no sé si tiene que ver más con que se pegaría con la interacción con ciertos objetos del entorno, porque los objetos que sí que son interactivos no pueden estar pre-renderizados y, en fin, bueno, que realmente no estoy diciendo nada de lo que viene a ser el tema de hoy, que tiene que ver más con lo estético y punto, pero que sí, Johnny, que a mí me encanta eso y que justo es que recientemente he estado pensando en eso. Y por añadir una última cosa, antes de dar paso a Mariela y Clara y que puedan hablar a lo mejor otro estilo que les interesa, también estaba reflexionando sobre esto del estilo de, o sea, el filtro del monitor CRT que se aplicaba de forma natural por ser la naturaleza del monitor en esa época y que ahora se pierde. Y que esto aplica también a pixel art, si luego queréis hablar de pixel art, pero que claro, que me parece que se está perdiendo un poco en la traducción eso, porque ahora es como que los juegos que quieren emular esa época y esa estética de Play 1 se quedan con el modo de renderizar, pero no le aplican algo que intente simular el filtro del monitor. Entonces pasa como que, bueno, que me mola, pero en realidad no es como se veían o como se intuían estéticamente esos juegos en esa época, porque al utilizar esos monitores se fundía más el objeto 3D con el fondo prerenderizado y se quedaba más unificado gracias a pues, las típicas scanlines o la tecnología del monitor. Y entonces yo cuando he estado emulando esos juegos sí que he hecho como una investigación y un esfuerzo de aplicar filtros al juego para que se simule esa sensación y son mucho más bonitos. Y es como que ahora se traslada el modo de renderizado, pero sin el filtro. Que a veces hay juegos que sí, que te dejan las opciones poner un filtro CRT, pero suelen ser muy malos. También porque tienen como consumo, consumen técnicamente a la GPU. Pero bueno, en fin, no sé, que ese toque me parece como muy importante y que hay algunos juegos que sí que lo intentan integrar, pero muchos que no, y me da pena porque creo que es parte de lo que hace, le da la atmósfera al juego. Y ahora que he estado viendo, bueno, y también tengo un amigo que tiene una tele CRT súper antigua que la utiliza justo para poner juegos antiguos y los ves como se veían en la época y son muy diferentes y creo que son aún más bonitos y hemos perdido eso, ¿no? Que era parte de lo que hacía que el sentido, que el estilo artístico tuviera ese sentido, incluso el pixel art, que cuando coges los píxeles sueltos, pues tiene mucho carácter, ¿no? Y en los indies lo hemos visto mucho, pero a veces falta el entender que se hacía así, pero con el extra de que las líneas del monitor iban a crear una integración de eso, de esa imagen, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé, muchas cosas y muy pocas, pero es que me interesa muchísimo esa estética y gracias por traerla, Johnny. No, es que además todo viene de una reflexión que he tenido yo hace poco porque estoy intentando en mi vida diaria como intentar hacer más cosas manuales y alejarme un poco como del ordenador. Y también tiene que ver con eso que decís ahora de los estilos pictóricos, ¿no? Como que nos hemos acostumbrado pues, a hacer las cosas digitalmente, entonces la gente ya no pinta en acuarela y lo hace en Photoshop, la gente ya no prenderiza los fondos, sino que los hace en 3D y ya está, ¿sabes? Y como que creo que se ha perdido un poco de ese proceso de creación manual de las cosas
Y creo que ha influido en la estética de los juegos, realmente. Sin duda, sí. Pero bueno, chicas, Mariela, por ejemplo, si quieres tú ir por otro lado o seguir añadiendo a esto si te interesa o lo que te apetezca, pues adelante. Hombre, me interesa de luego el tema, pero no sé yo si, o sea, me ha parecido muy interesante que tú hayas tirado también por la parte técnica, Alex, porque cuando tú dices, o sea, como tú dices, habrá gente que nos esté escuchando y que a lo mejor tenga ese bagaje, pero por ejemplo yo no lo tengo tanto. O sea, que quieras que no, también me ha valido un poco para aprender el tema. Lo que no sé si puedo aportar ahora mismo algo o casi que me gustaría más seguir escuchando por esos derroteros. No sé, Clara nos ha dejado un mensaje. Clara, lo siento, voy a decírselo a todo el mundo. Clara ha ido por agua. Y dice, aquí está. Johnny, ¿podrías contar la historia del autobús? ¿Qué es eso? Qué guay. Bien Sí, al a ver, cuento, es que ¿no? hace Aunque poco yo no sé si Sí, eso sí. es pre-renderizado. Es que no, ¿verdad? Claro. Yo tampoco tengo no ni Es que idea es de eso, la yo técnica. también estoy... Por eso, sí. A ver, no es que sea aprendizaje, pero sí que cuenta en el sentido de lo que quería transmitir, ¿no? O sea, que decir, como que hace poco fue la Málaga Jam, entonces estuve con mi colega David y Fran Riólogos, que creo que lo conocéis todos, haciendo un jueguito así bastante pequeño y tal, ambientado en el cine kinky y por ahí. Entonces, el juego es básicamente que tú estás en una furgoneta planeando un robo, un atraco, y tienes como que asignar las máscaras a los personajes intentando que cada uno tenga su rol en el atraco y el atraco sea exitoso, ¿no? Entonces, para el fondo, es una furgoneta que tiene unas ventanas al final. Entonces, claro, yo estaba pensando que por un lado al principio pensamos, hostia, pues que Fran dibuje unos fondos y ya está, ¿no? En plan 2D, que se muevan y tal. Y dije, coño, pues si estoy en Málaga, hace un tiempo increíble y tengo una cámara que me acabo de comprar digital pequeñita que hace unos vídeos como en baja resolución súper chulos. ¿Y si me cojo un autobús por Málaga y me grabo la parte del fondo del ventanal yendo por las calles de Málaga y luego lo cargamos en el fondo del juego? Que es una imagen real de fotografía, de vídeo, pero como está en baja resolución ya le da ese aspecto como de pixel art sin ser pixel art. Y ese contraste entre el fondo de imagen real con los personajes y el nivel dibujado por Fran en plan ilustración digital, creía que le iba a dar un contraste muy chulo y creo que efectivamente se lo da, porque luego viéndolo en el juego, al final es un vídeo que cargas en el fondo y aunque no sea, creo que sí cuenta como fondo pre-renderizado realmente, porque al final es una imagen, es un GIF prácticamente que lo pones en el fondo Sí. y consume muy poca memoria y te está dando un fondo realista que contrasta con la ilustración y que a ver, que está feo igual que yo lo diga, ¿no? Pero creo que es bastante guapo realmente. O sea, ¿Y se puede jugar? ¿Lo que habéis hecho está en Itch.io o algo? sí, se llama Que no importa el mañana si no lo veo de llegar, que es una cita de una canción de Los Chichos, si no recuerdo mal, Los Chunguitos. Y si queréis Qué echarle un bueno. ojo a eso que comentó en concreto, pues sí. O sea, me agradecería que lo jugase Pues, todo el mundo porque me costó como 3 billetes de bus hasta conseguir la toma. Entonces me dejé ahí un... Esa era la historia que yo quería que contaras. Ah, o sea, tú lo demás te la pelaba, ¿no? Hasta para el juego más pequeñito de Game Jam hay que invertir, ¿ves? Eso es una lección Claro, es de que claro, Game Dev. claro, ya la intrahistoria es que me subí al primer bus desde el Polo Digital, que es donde se hace la Jam, lo cogí el primero que pasó por delante de la parada y el primero que me monté, el fondo del bus estaba tapado por el motor, entonces no pude grabar. Dije, bueno, pues nada, muy bien, me cojo unas cuantas paradas, me espero, me bajo y al siguiente cojo el de vuelta y ya grabo. El de vuelta, como era el mismo, en la misma línea, tenía el mismo modelo de bus, digo, no lo voy a coger porque entonces va a joder. pasar lo mismo, me cojo otro. Hombre, Entonces, en vez de ir para arriba, me fui para la izquierda, en otro autobús. Y en ese sí que había ventanal atrás, pero había una señora sentada atrás y me parecía como feo ponerme a grabar delante de la señora, que estaba tranquilamente yendo pues a ver a sus amigas o lo que sea. Y dije, bueno, pues me voy a bajar porque me estoy yendo ya de Málaga y llevo aquí como media hora en buses sin hacer ni el huevo. Están mis compañeros trabajando en la Jam y cagándose en mí. Y ya en el tercero, por fin, que ya fue el que cogí de vuelta al sitio de la Jam, ya sí que por fin había un ventanal bien bajo atrás, no había nadie sentado detrás y dije, ahora sí que puedo grabar tranquilamente. Qué bueno. Así que me dejé como, yo que sé, 6-7 euros en buses, pero quedó guapo. Es la moraleja. Pues me encanta, lo voy a jugar. Es que como no me meto mucho en redes, no lo había visto ni nada. Pero lo pondré en la descripción del programa por si alguien lo quiere probar y me parece súper chula la idea. O sea, qué guay, qué guay, qué guay.
Pero bueno, más allá de eso, Sí, o digo, además. sea, tanto... Sí, sí, Ay, sí. perdona, Jenny, es que creo que vamos con un poco de retraso, entonces te piso. Habla, perdona. No, dale, no te preocupes. No, que iba a decir que, Mariela, por ejemplo, más allá de hablar de nada técnico, que creo que he sido yo el que me he ido por el camino que no quería. A lo mejor desde un enfoque más artístico o emocional, hay algo de este estilo, o bien Play 1 o bien fondos prerenderizados que a ti te atraiga o quizá no te interesa mucho, más allá del factor nostalgia. A mí me parece. O sea, no sé si ya con esto nos estamos incluso metiendo en otro posible tema que habíamos comentado, pero bueno, creo que merece la pena mencionarlo ahora. La estética PlayStation 1, sí, más allá del tema nostalgia y de que a mí me resulta, o sea, muy interesante que ya se considere retro lo suficiente como para que haya desarrolladores utilizándolo con la excusa de la nostalgia. No sé si me explico. Para mí es de ayer por la tarde casi, ¿no? Pero bueno. Es el hecho de que en el fondo es una estética, porque mientras que el pixelar y demás, y a lo mejor la estética cuando se utiliza no intencionadamente más cercana a los 16 bits o lo que sea, todo el mundo casi coincide en que es bonita, ¿no? Es agradable de ver. En el fondo mucho de la estética de PlayStation 1 no es, entre comillas, agradable a la vista, pues con los ángulos que tiene, ¿no? Y demás, ¿no? O las paletas de colores que se usaban, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sin embargo, me parece interesante que haya tantos desarrolladores eso, utilizándola con la intención no solo de nostalgia, sino de darle un componente artístico, porque entramos un poco en esa fricción, ¿no? Entre lo estético y lo funcional, ¿no? Entonces, ya te digo, a mí, por ejemplo, tú, Alex, cuando siempre dices que te parece una estética agradable a la vista, ¿no? Si no he entendido mal, o dentro de lo que cabe, ¿no? Pues me llama la atención porque yo pienso en cómo lo ve una persona más joven, o sea, por ejemplo, obviamente no es una persona joven, ¿no? Pero yo digo, alguien que no haya crecido con eso, ¿no? O que alguien que esté más metido que una persona de adolescente o que esté en su veintena, ¿no? Ahora mismo, y lo ve y puede decir, vale, esto es retro, pero es feo, ¿no? O sea, quiero decir, mientras que sí. Quiero decir que ahí hay un poco también como de fricción, efectivamente, en mi opinión, entre la percepción estética, ¿no? Más objetiva, entre comillas, como decir, bueno, es que había unas necesidades de utilizar este tipo de, insisto, es que no me quiero meter, estoy vacilando un poco aquí porque no me quiero meter en temas técnicos que a lo mejor desconozco, ¿no? Pero la estética, pues esa más angulosa, etcétera, porque se necesitaba hacer así para llegar al 3D de alguna manera, ¿no? Pero que agradable a la vista hasta cierto punto no es, ¿no? Y luego también me llama la atención el hecho de que tanto de la estética de PlayStation 1 se utilice para temas de terror, o sea, para juegos casi siempre, ¿no? Entre comillas, muy entre comillas, ¿no? Pero yo lo veo mucho en Itch.io, realmente. Que cuando me meto en Itch.io siempre estoy a lo mejor dando vueltas a ver qué hay, y en la parte de juegos trending, ¿no? New and Hot, o no sé cómo le llaman y tal, casi siempre, o sea, los primeros puestos casi siempre están copados por el terror, y luego te ves mucho de estética de PlayStation 1, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es interesante porque entramos también en eso casi, digo, estoy mezclando cosas aquí, ¿no? Pero en lo que hablábamos la última vez y un poco mi opinión al respecto en el nivel extra, que era el hecho de que necesitamos que la estética, o sea, bueno, es interesante para el medio, ¿no? Que la estética, aparte de ser una estética que remita a eso, a nostalgia, a, bueno, esto es lo que yo jugaba cuando era pequeño, etcétera, etcétera, que al mismo tiempo se dirija a una funcionalidad a nivel de lenguaje, ¿no? Y es verdad que me da que pensar, y aquí esto ya es una pregunta, la lanzo, ¿no? Si el hecho de que sea una estética, entre comillas, desagradable, y pongo las comillas, que luego a lo mejor resulta que es una percepción muy personal, ¿no? Pero con esos ángulos, con esas cosas que uno lo puede ver y no resulta tan agradable como puede ser unas formas más redondeadas de los 16 bits, etcétera, ¿no? Más coloridas y tal. Y eso a la vez mueva a que al final sea el género de terror, ¿no? O el género, o bueno, o yo qué sé, o juegos relacionados con historias más inquietantes, ¿no? Ahí hay una confluencia entre que nos resulta de alguna manera inquietante a lo mejor a la vista, y luego que efectivamente eso sirve para el mensaje, ¿no? Entonces,
es lo que me da a mí que pensar, insisto, quedándome exclusivamente en lo que estáis comentando, ya que ha salido el tema de PlayStation 1, ¿no? Y de la estética, que no sé cómo llamarla exactamente, ¿no? De la PlayStation era, que es como yo la he visto muchas veces mencionar, ¿no? De hecho, está esta Game Jam, que es la Mad Ben Horror Jam, que se hace con cierta frecuencia en Itch.io. La verdad es que no sé si se ha hecho el año pasado, pero casi todos los años siempre había en octubre como una especie de calendario de Adviento de juegos de terror, y yo lo seguía con regularidad, y era casi todo eso, estética de PlayStation 1, ¿no? Y siempre me lo he planteado, si esa conexión es funcional, intencional, pero al mismo tiempo casi al final psicológica, ¿no? Yo, antes de que hable Alex, que es el maestro de literalmente esos dos temas, yo creo que tiene que ver mucho, o sea, es como tú dices, Mariela, como un arma de doble filo, pero creo que entra mucho la parte emocional nostálgica. Creo que para muchas de nosotras los primeros juegos de terror que jugamos eran juegos con esa estética, ¿no? Para mí no hay nada más terrorífico que el primer Alone in the Dark. Yo creo que aparte de la vista isométrica, lo que tú dices, ¿no? Los ángulos, la cámara fija, la indeterminación, ¿no? Un poco de no tengo ni idea de qué estoy viendo en realidad. Creo que también hay mucho de la estética, ¿no? Sobre todo en las caras de los personajes o incluso en los muebles o lo que sea, que son, yo no entiendo muy bien de la parte técnica, pero hay muchas caras que me parecen como la fotografía de una cara puesta encima de un modelo muy cuadriculado, ¿no? Entonces creo que hay un uncanny valley ahí súper interesante. Creo que tiene mucho que ver con la nostalgia también, o sea, puramente emocional de lo que más miedo me daba cuando era más joven o cuando era pequeño incluso, en el caso de nuestra generación, eran ese tipo de juegos, ¿no? Y ya no he sentido el mismo miedo, o al menos yo, ¿no? Como que se ha quedado ahí como un trauma, ¿no? Entonces, claro, es una forma muy eficaz de tocar los traumas de la infancia de muchísima gente. No sé si tendrá algo que ver eso. Sí, o sea, creo que lo habéis señalado muy bien. Es una confluencia de elementos. Unos son casuales y otros causales. En el sentido de, claro, que en esa época se tuviera que tomar esa decisión porque técnicamente no había otra, a la vez generó de forma, en parte, insisto, es solo en parte, accidentada, cosas que favorecían al juego que se estaba queriendo crear. Evidentemente, por poner un ejemplo, en Metal Gear Solid, que ya en su época, pues evidentemente tenía unas inquietudes cinematográficas que te cagas y pretendía, si Metal Gear Solid en su época hubiera podido, habría sido estéticamente más realista, y le habría favorecido, hago comillas al aire, porque era un juego que tenía una pretensión de ser una película de acción de esa época, entonces no tenía sentido o no favorecía al juego y al género verse como se veía. Pero en los juegos de terror, pues se generaban estas situaciones de tener que usar cámaras fijas, que a la vez, no olvidemos, con fondos pre-renderizados, que en esa época realmente lo que generaban era una estética que se consideraba fotorrealista. Entonces ayudaba al terror porque lo veías como muy realista. Creo que hay una paradoja aquí de que el terror se beneficia de la sensación de realismo estéticamente porque, pues eso, te parece más real lo que estás viendo, pero claro, a la vez estaba desvirtuado por la tecnología de la época, pero en esa época se percibía como muy realista. Entonces aquí hay como, bueno, un tema. Pero que por no enrollarme más, porque es que yo de esto insisto, que puedo estar hablando 5 horas y quiero que cambiemos de estéticas y de cosas, sí que quiero insistir en algo que he mencionado antes, que es esta idea de que no lo estamos rescatando del todo bien, en el sentido de que nos estamos saltando cosas y que a lo que voy con esto de que en esa época se veía realista también tiene mucho que ver con que había unas capas por encima de la imagen que como que fundían el conjunto y ahora no las estamos usando. Entonces vemos cosas mucho más feas, que no digo que no sean feas, o sea que evidentemente pues había un límite de polígonos, por ejemplo, entonces no puedo poner millones de polígonos, tengo que poner los que puedo y los personajes son robóticos o así cuadradotes, ok, sin duda. Pero que en ese momento el hecho de que también contaban con cómo los monitores filtraban la imagen hacía que muchas cosas se sintiesen como mucho más pictóricas de lo que lo vemos ahora. E insisto que no solo tiene que ver con el 3D, sino también el pixel art. O sea, el pixel art
hay una parte que me resulta muy curiosa de ver cómo se hace ahora, que es sin ningún tipo de intento de simular un filtro y se ven pixelotes gordotes y punto, cuando en la época no se veían así. Y si tú coges un juego pixel art, el que sea, de la Super Nintendo, y buscas un filtro como muy currado de CRT no sé qué, no sé cuál, o coges un monitor antiguo, ves que las miniaturas, o por ejemplo, sin irme a un juego pixel art, los Final Fantasy, las típicas imágenes del menú del personaje de Cloud, por poner un ejemplo, se ven ahora. Si juegas la versión de la Switch, por ejemplo, del original como super pixelotes, pero si le pones el filtro CRT se ve una imagen súper clara porque tenían en cuenta, evidentemente, cómo el filtro que había encima fundía las imágenes. Y entonces, cosas que ahora son muy feas y punto, entonces, evidentemente, para el estándar de la época eran realistas y preciosas y lo que tú quieras, o impactantes por lo que veníamos del pixel art, pero que aparte que nos hemos saltado como algunos de los maquillajes que se usaban para que se viera todo mucho mejor y que no necesariamente tenían por qué ser tan feos esos juegos. Y jugando recientemente, aplicando millones de filtros al Resident Evil 3 clásico, pensaba en eso y lo veía, ¿no? Como, joder, que este juego se ve mejor de lo que parece. Luego de repente me veía un vídeo en YouTube de alguien que está jugando la versión de la Play 1 conectado a un monitor actual y digo, Dios, es que no tienen nada que ver un juego con el otro, se ve muchísimo peor, ahora hago comillas, incluso el original sin utilizar el monitor que le corresponde, pero eso no es como se veía. Entonces ahí hay es como que estamos perdiendo información y es importante. Sí, a mí vamos, antes de que intervenga Johnny, perdón por cortar, pero es que quería incidir en una cosa que has dicho que creo que es muy interesante, ¿no? Que es el hecho de, y que yo tenía un poco en la cabeza, pero me he dado cuenta que no lo he expresado, ¿no? Que es el hecho de que las estéticas del pasado, de alguna manera, están tamizadas por la visión, por la percepción que puede tener el autor de ellas, que a su vez, pues como dice Clara, tienen que ver con aspectos muy subjetivos muchas veces, ¿no? En el caso particular del que yo he puesto sobre la mesa, que es el terror más gráficos PlayStation. Luego hay una tercera pata, de alguna manera, que es el hecho de cómo yo viví eso cuando era pequeño o pequeña, ¿no? Entonces es interesante porque ya entramos un poco en cómo nos pasa muchas veces eso, que la percepción del arte, y aquí lo quiero extender ya al arte en general, ¿no? No vemos muchas veces el arte, sino la visión que creemos que tenemos del arte, ¿no? O sea, no hablamos muchas veces, yo qué sé, de cualquier otro tipo de estilo artístico, pictórico, X, Y, sino de cómo lo vemos, ¿no? A través de lo que hemos aprendido de él, de lo que hemos estudiado, de lo que distintas épocas luego han ido filtrando de esa estética, ¿no? Cuando en una época concreta surge y hay miles o decenas de lo que sea de manifestaciones, pero luego las que se filtran y nos llegan a lo largo de las décadas son unas contadas específicas y al final son representativas o no, ¿no? Y tienen mucho que ver también con la subjetividad del que ha, voy a decir ese verbo que no me gusta nada, pero bueno, el que ha curado, ¿no? El contenido, ¿no? Lo digo con intención porque al final es una labor casi a veces de filtro, pero de sesgo, ¿no? Entonces creo que es muy interesante, ¿no? El hecho de decir, por ejemplo, para mí, si intento acercarme a la estética de PlayStation desde una subjetividad, pero a la vez mirándola, ¿no? Y yo pienso eso, digo, a mí efectivamente me genera una respuesta emocional específica de alguna manera porque yo lo viví con tal edad o lo que sea, pero luego si la ves, intenta ser neutral, no voy a decir objetiva, pero sí neutral, no es bonita, no es agradable hasta cierto punto, ¿vale? Insisto que puede quedar, ¿no? Si lo ves con lo que a lo mejor a nosotros como seres humanos nos parece agradable, ¿no? Entonces, claro, es interesante y ya te digo, por eso me parece muy interesante que esté asociada a tal género, a tal otro, porque creo que ahí hay una forma muy clara de ver cómo se generan lenguajes en un medio, ¿no? Como puede ser el videojuego. Y perdón, no sé si me he ido por las ramas, pero yo qué sé, me ha parecido interesante en relación a lo que tú has dicho. No, de hecho yo estaba pensando ahora que aparte de lo que decís, ¿no? De que pueda apelar a una nostalgia, porque entiendo que hay una generación de desarrolladores que somos treintañeros y que nos hemos criado con ese tipo de juegos, ¿no? Pero creo que también hay un tema aquí de economización de los recursos. O sea, que quiero decir, creo que hay formas de hacer videojuegos que son más fáciles de hacer que otras en el sentido de, por ejemplo, ¿no? Que si es estética no requiere un hiperrealismo exagerado, no requiere que seas muy fiel, pues no, con las texturas, lo que decía Clara de poner una cara, escanearla y ponerla encima de un modelo 3D. No quiere decir que sea fácil porque nada es fácil, ¿no? En la programación, pero que es mucho más sencillo que trabajar un modelo con muchos polígonos, luego hacer una textura súper realista con los poros de la piel y tal. Y creo que
muchos desarrolladores tienden a usar también este tipo de estéticas porque son fáciles o son más económicas y les llevan menos tiempo para hacer los juegos que quieren hacer. Porque al final una cosa que creo que estamos todos de acuerdo es que hacer videojuegos es un proceso demasiado largo. Entonces, creo que, por ejemplo, un equivalente en el cine igual serían las películas de found footage, de estas de como de vídeo encontrado, no sé cómo se dice en español. Pero, pues eso, ¿no? Como con de bajo presupuesto, que están grabadas como si las grabase alguien con una cámara en un móvil o pues La Bruja de Blair, todas estas cosas, ¿no? Como que es mucho más fácil a nivel logístico para contar la historia que quieres contar y aparte le da un toque de inmersión extra que bueno, pues nunca viene mal, ¿no? Para las historias que quiere contar a la gente. Pues además es un estilo que se está usando mucho en el terror, pero se está empezando a no usar en el terror también. Es decir, hay juegos que son como muy atmosféricos, muy de simplemente, pues estoy pensando ahora en el Arctic Eggs, que no es exactamente así, pero un poco, ¿no? Hmm, Y como que no es en realidad un juego de sí. terror, pero que decir, usa esa estética fea, poligonada, un poco bruta para crear esa atmósfera como extraña, rara, que no es real, pero sí que le parece un poco real, porque hay texturas ahí que solamente sean escaneos fotográficos, ¿sabes? ¿No? Como que juega un poco en el cerebro, a nivel Sí. de que te hace cosquillas en el cerebro, porque tú estás viendo algo que es real, pero no. Entonces creas como mundos oníricos en los que puedes contar historias, sobre todo de terror, porque creo que es lo más sencillo para ese tipo de estéticas oscuras, pero creo que ahora se están usando también para otro tipo de historias más humanistas, por así decirlo. Sí, eso a mí me conecta, por seguir hablando de este estilo y luego cambiar, no sé si os parecerá bien, al que yo iba a traer porque está relacionado. eh, que es verdad que yo últimamente estoy viendo bastante ese estilo en juegos como más de fantasía o más de rol clásico y creo que también tiene mucho que ver porque están, por ejemplo, pienso en Dread Delusion, que no recuerdo quién lo desarrolló, que es un jueguito con gráficos también como de Play 1. Lovely Hell Place es el estudio. Em, que van a sacar una segunda parte, pero es un juego de fantasía más estilo Morrowind, por así decirlo, ¿no? Que al final es otro uso sin ser exactamente gráficos de Play 1, pero de ese tipo de poligonaje. Creo que Lunacid también utiliza ese tipo de estilo, de colores, ¿no? Como con otra paleta de colores. Y obviamente, pues lo que hablábamos, tiene que ver con esa subjetividad nostálgica de cierta generación, pero creo que también responde a lo que decías tú, John, y pues eso, a las limitaciones y a jugar un poco con las limitaciones sin que por ello el juego tenga que ser, obviamente, ni un mal juego ni nada de eso. Creo que también hasta cierto punto hay una rebeldía ahí, ¿no? Contra el hiperrealismo. Y estaba pensando yo de limitaciones técnicas, estilos artísticos y hablar del que me gusta. No sé si alguien quiere aportar algo más antes de pasar a eso, porque es que tiene que ver con esto. Si nadie se desmutea, entiendo que Bueno, no. Alex. no Dale, mucho. dale. O sea, es que me parece interesante este otro tema que habéis sacado y quizá lo vas a desarrollar más, entonces te dejo hablar de ello, que es sobre la idea de la limitación, que en el arte influye muchísimo y bueno, tampoco me quiero ahora extender en eso, pero que como estabais comentando, o sea, por supuesto que hay un factor, es como el típico diagrama de Venn en el que confluyen muchas cosas, ¿no? De esta estética funciona, voy a poner un ejemplo, juego típico de Terror Play 1. Esta estética está asociada nostálgicamente a la gente que jugó estas cosas y le atrae por eso. Por otro lado, el que sea como Feista me ayuda al terror y por otro lado, a nivel de recursos, me es más asequible de desarrollar por varios motivos, como decía Johnny. Entonces, en ese centro del diagrama sale el juego. Son muchos motivos, pero y a la vez puede ser muy útil e interesante el hecho de trabajar con esas limitaciones, porque es como, por el motivo que vengan, puede venir por muchas cosas, pero es una limitación, sí, pero quizá me ayuda a enfocarme artísticamente, porque si tuviera todas las posibilidades no sé qué cojones hacer. Entonces, si ya lo acoto a que quiero usar esa estética o que no tengo presupuesto a nivel de lo que puedo hacer técnicamente o a nivel de que, por ejemplo, también busco, que es otro factor, que el juego pueda ser movido por la gran mayoría de ordenadores que existen y por lo tanto mi público es muchísimo más amplio, que ese factor no lo hemos pensado, pero también influye mucho. Desde ahí pues ya trabajo, ¿no? De, pues esta limitación que he elegido, ahora a ver cómo hago un estilo chulo con eso. Y creo que es un poco evidente, pero también me apetecía remarcarlo,
que ninguna estética es inherentemente bien usada solo por el hecho de intentar copiarla. O sea, que tú puedes hacer un juego fotorrealista que sea más feo que un pie por abajo, o puedes hacer un juego de la Play 1 que también, o sea, que por mucho que pretenda ser feo, que es que incluso no entiendes la estética y no haces algo chulo con ella, ¿no? Entonces es una pena y ya está. No solo por utilizar el estilo todo vale, ¿no? Y creo que ahí es donde se ve la maestría de, pues, las desarrolladoras, directoras de arte o lo que sea, que saben escoger uno de estos contextos estéticos y aún así hacen maestría con ellos. Y bueno, pues que no hay que olvidar ese factor. Pero bueno, perdona, Clara, sigue con lo que ibas a decir. No, que va, que va. Em, pues eso, que en esta, que parecemos un grupo de retro gamers aquí hablando de estéticas de nuestra, no, de nuestra juventud, Oye, no madre mía. faltes, por favor. Es que yo voy a tirar por un lado parecido. Pero en esa confluencia entre limitaciones técnicas y nostalgia y traer referentes de cosas que durante mucho tiempo no se hicieron, yo creo que también eso es interesante, ¿no? Creo que yo estuve mucho tiempo sin jugar a videojuegos, como unos 10 años, solo jugaba a Minecraft, porque era lo único que me movía al portátil. Entonces, no sé muy bien qué pasó en todo ese tiempo, pero creo que como que se están, o que desde hace unos años hasta ahora, como que se están retomando todas estas estéticas, ¿no? Creo que hubo un momento en el que el hiperrealismo confundió a la gente y todo el mundo, ¿no? Quería hacer juegos de ese tipo y yo qué sé, invertir en motores gráficos y creo que ahora, pues eso que desde hace unos años está viendo un resurgir de esto como más sin complejos, ¿no? Y precisamente yo últimamente estoy jugando a un juego que se llama Songs of Six, que es un juego que nadie me había recomendado y estoy enfadada con el mundo por no haberlo hecho, porque es una mezcla entre Dwarf Fortress y juegos de simulación y gestión de ciudades que a mí me encantaban, o de imperios, o como lo queráis llamar, como Faraón, SimCity 2000, todas esas cosas, ¿no? Y es un juego, Songs of Six, creado por una sola persona. Para también añadir, ¿no? Yo como que estoy obsesionada con estos proyectos absolutamente locos. Un chico sueco que se llama Jake y que tiene su compañía que se llama Gamatron, él solo. Y lleva desde 2020 creándolo. Y me parece interesante porque es eso, es una confluencia entre las limitaciones técnicas, me refiero, al final eres una sola persona, pero tiene ahí todo el factor nostalgia, el juego es absolutamente reminiscente para mí en la música, en las mecánicas, en cómo funciona de Faraón, pero siendo bastante más amplio y bastante más grande, en el sentido de que es un juego moderno y lleva muchos años de desarrollo. Em, y, y eso también me conecta con que yo iba a traer la estética, yo iba a hablar de estos juegos, de SimCity 2000, de Faraón, iba a hablar incluso de los Sims, ¿no? Que a mí esa estética, los Sims son un caso aparte porque es una estética como muy específica. Y no solo estéticamente, sino también lo que hablaba Mariela al principio, ¿no? Ideológico, cómo todo confluye en la estética. Los Sims 1 eran una cosa absolutamente redonda en todo, entonces los voy a dejar aparte, pero estos juegos, también meto aquí el Roller Coaster Tycoon, que sabéis que el año pasado o el anterior, ya no sé, el tiempo pasa muy rápido, estuve como 7 meses jugando a Roller Coaster Tycoon, estaba obsesionada, todos los días me hacía un escenario, y esta estética de ciudades o de... Es una estética como abarrotada y no suelen, a veces no, ni siquiera tienen una vista isométrica, sino como dimétrica, que lo he tenido que buscar porque me parece que SimCity 2000 no es exactamente isométrico, está un poquito más abajo. Y es esta cosa de abarrotamiento en pantalla. A mí eso me parece absolutamente mágico y creo que incluso este nuevo, ¿no? Este Songs of Six, este juego del que os estaba hablando, ya no hacen eso, que sí que hacían, pues eso, Faraón, Roller Coaster Tycoon, SimCity, los SimCity, ¿no? De mirar la pantalla y decir, es que esto lo he construido yo, entonces yo me entiendo, pero si alguien ve esto, podría ser, no sé, o un laberinto, o un puzzle, o un cuadro muy extraño. Y a mí eso, me parece que eso ya no se hace, que los videojuegos han tendido a una simplificación, yo pienso en los city builders de ahora, o quizás es una cuestión de lo que hablamos, de la técnica, ¿no? Pienso en City Skylines, por ejemplo, es un juego mucho más limpio, es un juego en el que es mucho más, puedes mover mucho la cámara también, en estos juegos no podías, solo podías hacer zoom, si acaso.
Y creo que hay una simplificación y una simpleza y pues eso, una vista realista como de dron que me parece pues una involución. O sea, yo quiero una pantalla llena de cosas y que yo me aclare y quien lo vea diga, te has vuelto loca. Y yo decir, sí. Y eso, que eso no se ve y eso me da rabia porque me gusta mucho y no sé qué más decir. Y ya está. Esa es Gracias, mi cosa. gracias Clara por levantar un espejo porque necesitaba ver a alguien que estuviera más loco que yo para entender lo que a mí me gusta. Creo que Claro, tú estás peor. claro, Pero obvio. quiero decir, porque ahora entiendo cómo me ven otros cuando yo veo a lo mejor el romance o lo bonito en lo feo de los juegos que me gustan y tal. Es que esto es como yo me imagino el infierno así, de alguna forma, con este aspecto. Es como, es que no entiendo nada. O sea, y por eso es muy curioso ahí todo ese ejercicio que tú haces de, bueno, evidentemente, a ver, estar dentro de la movida, ¿no? Yo lo veo desde fuera y es lo que dices tú. Digo, ¿qué es esto? No entiendo nada. Esto es terrorífico. Esto parece un cuadro del Bosco, paradójicamente, ¿no? De alguna manera. Sí, Y claro, ahí sobre lo que hablábamos antes de la intención y la limitación, supongo que yo qué sé, el SimCity original, que es el ejemplo que estoy viendo ahora respecto al actual, era como quería hacer lo que se está haciendo ahora, supongo, ¿eh? Porque, pero con los recursos que había entonces y no se podía hacer otra cosa, pero si lo que querías era crear un simulador de una ciudad, pues te gustaría que el skyline o la imagen aérea fuera lo más parecido a una ciudad real si pudieras, pero no se podía, entonces se hacía esto. Pero claro, luego estos juegos nuevos que hacen estas cosas, y aunque sé que no es lo mismo, luego está que si el Dwarf Fortress o el Songs of Six, como se llame, que has traído, digo, es que esos, más allá de evidentemente su limitación, el ser una sola persona y tal, pero lo están haciendo a voluntad, esa especie de cosa barroca, terrorífica, curiosa, ininteligible. Y ahí le veo más valor en el sentido de que es una elección voluntaria, me explico. Que también sí. hasta cierto punto, por eso, porque quizá la persona no puede hacer lo otro, pero se siente mucho más intencional. Y ahí es donde me resulta mucho más curioso y es mucho más artístico en ese sentido, de que hay una elección razonada por el que tirar por ahí cuando se podía tirar por otras cosas. Entonces es muy curioso. Pero bueno, que estás fatal. O sea, ya está. Te amo, pero digo, Clara, ¿qué es esto? O sea, yo es que lo veo y me empiezan a entrar sudores fríos, pero algún día me gustaría entender algún juego de estos y disfrutarlo. Entonces, bueno, lo dejo como propósito. Pero no, Pero estoy, pero no, hombre, Pero, si no es difícil, o sea, vamos a ver, o sea, por ejemplo, el Faraón clásico no es difícil, el Songs of Six no es difícil, es un juego fácil. Pienso, y se me ha olvidado meter, y perdonad, ya os dejo, Ringworld. Ringworld es también, es muy parecido, Song of Six y Ringworld estéticamente se parecen mucho más, tienen esa vista cenital en la que tú ves como los edificios desde dentro. Pero lo bonito de estos juegos es que son como incremental games, ya sé que no son incremental games, pero personales, en plan de tú incrementas la cosa hasta donde a ti te salga de las narices. Me refiero, tú puedes tener un pueblo con 20 habitantes si quieres. Y tú sabes dónde pones las cositas. Creo que habla mucho de mi naturaleza caótica. Soy la sí, típica bueno, persona que tiene un montón de ropa y cosas por ahí y todo el mundo piensa que es desorden, pero yo sé dónde están las cosas. Si tú me dices dónde está tu coletero azul, yo sé dónde está. ¿Sabéis? Ya está. Sin yo duda. no sé, o sea, me parece, obviamente lo que tú dices, Alex, por supuesto que es totalmente intencionado, el hecho de que ahora estaba mirando el Songs of Six ¿vale? Y efectivamente me dan ganas de echarme a llorar cuando lo veo, no por lo feo, sino porque no entiendo absolutamente nada, ¿vale? Pero yo lo veo muy parecido estéticamente por ejemplo, al Factorio y juegos de este estilo ahora de automatización, ¿no? Y entonces me da que pensar si no hay la misma, yo lo siento, yo me estoy yendo un poco por lo psicológico, no sé por qué, ¿vale? No sé por qué hoy estoy así, pero me da que pensar si no apela un poco a la misma idea de automatizar y de esa necesidad que tenemos algunas personas y que tienen algunas yo creo que esto lo hemos hablado, Clara, no sé si en algún podcast o en persona o qué, pero que a ti el hecho de que en ese mundo todo tú lo puedas ordenar porque todo parezca seguir unas normas específicas y se vea todo tan claro, tan cuadriculado, pues de alguna manera eso te produce esa paz, ¿no? Porque yo creo que esto lo hemos hablado en el contexto de que alguna vez tú has dicho que para ti eso es wholesome totalmente, ¿no? El Dwarf Fortress y cosas así, ¿no? Y yo no sé si efectivamente el hecho de, y pasando ya también lo que has dicho tú antes, el City Skyline, ¿no? Cuando lo ves en esa vista aérea y se ve todo moviéndose
que es el caos de cualquier ciudad, pero al mismo tiempo es un caos ordenado, ¿no? Que es lo que tú estás queriendo decir, ¿no? Y lo mismo quienes juegan al Factorio me lo han dicho, o a juegos así de ese estilo, ¿no? Que yo los veo y digo, no sé ni por dónde empezar aquí, ¿sabes? A entender, no ya ni a jugar, sino a entender qué está pasando. Pero yo creo que de nuevo es una estética que tira un poco, apela a cierta, ¿cómo decirlo? Bueno, game feel, por así decirlo, ¿no? Por utilizar un término que yo creo que queda claro, ¿no? Que tiene que ver con ese caos ordenado que genera un poco de tranquilidad, ¿no? Porque es como, vale, esto es caótico como la vida, pero yo sé por dónde están los hilos por los que tirar para ordenarlo, ¿no? En mi, no sé. Es que Yo aquí estaba viendo el hay... juego y estaba pensando, yo Bueno, perdona, una Johnny, captura de estas me la habla tú, pondría en perdón. casa, Que es ¿eh? que como No, no te no, escucho... iba a decir rápidamente que viendo el juego yo alguna captura me la pondría en casa en un cuadro, también te lo digo. O sea, me parece fascinante verlo así como desde arriba. Que sí, sí son Estáis fatal. preciosos. No, Estáis yo, muy Pues mal. mira, ojo, que Roller yo Coaster no lo he Tycoon. dicho desde una perspectiva de que sean feos, ¿eh? Que, ojo, que lo No, insisto, tú me sino estás que... investigando, analizando Exacto, psicológicamente no sé por y me qué gusta lo que estoy oigo. así. Yo me quedo en la Pero a mí superficie. me parecen bonitos. O sea, al final, en una exposición de. No sé si será la última, no creo que lo sea. En una exposición del MoMA estaban, por ejemplo, SimCity y el Dwarf Fortress. O sea, me refiero. Y el Dwarf Fortress en ASCII. O sea, que eso sí que ya es como otro lenguaje. Hay algo bonito. Para mí hay algo o sea, artístico o estético en esa. Y algo que ya os digo, me parece como, no sé cómo decirlo, como un signo cultural, el hecho de que ya no haya tantos juegos así o que sean muy de nicho. Me refiero que al final, pues eso, Zoo Tycoon, porque podría haber metido Zoo Tycoon ahí, Roller Coaster Tycoon, todos estos juegos Tycoon que al final eran, pues eso, una acumulación absolutamente loca en pantalla de colorines, de personitas moviéndose, de son estéticamente preciosos, os lo juro que para mí lo son, los colores, todo, el pixel art ese chiquitín, todo pequeñito, y creo que hay algo que se ha perdido por el camino y no lo digo en broma, o sea, digo en serio que me parece que o que se ha tendido a una simplificación visual o a, no sé cómo decirlo, ¿no? Como a un... Ay, no me salen las palabras. Que todo es demasiado claro. En plan de no. También hace falta juegos que sean un poco más caóticos visualmente, ¿no? Que no hace falta que lo que. No es que no quiero llevármelo por la pintura amarilla. Pero creo que algo tiene que ver con la pintura amarilla, ¿sabéis? Y ya está. Eso. Sí, pero es un poco, tiene que ver con la comercialización del videojuego, ¿no? O sea, que decir, al Mm. final, en cuanto la industria ha ido creciendo, las empresas han ido creciendo, la base de jugadores ha ido creciendo y al final necesitas dinero para vivir, pues la sociedad ha ido avanzando hacia un lugar en el que... Uy, está sonando. Perdón. La sociedad ha ido hacia un lugar que se está acomodando poco a poco porque ya bastante problemas tiene en la vida real como para luego en sus ratos de ocio frustrarse. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho jugar a los juegos de Dark Souls, por ejemplo, que no tiene mucho que ver, ¿vale? Pero me parecen como muy complicados, me requieren mucho tiempo y no acabo de conectar con ellos. Y sé que es más un problema mío que de cualquier otra persona. Pero creo que va por ahí, al final la gente se ha dado cuenta de que para vender videojuegos, cuantos más accesible sea, accesible en el sentido de fáciles de jugar, no tanto de que pueda jugarlos todo el mundo. Entonces por ahí que se ha perdido un mogollón lo que dices tú, Clara, de ese tipo de juegos más que te suponen un reto, ¿no? O sea, yo de hecho yo venía aquí a hablar de mi libro estético que son el tecno rabero y el brutalismo. Y de un juego que se llama Babdi, que no sé si lo conocéis. No sé si os sonará. Es de hace 3 años. Me encanta Babdi, sí. Sí, sí. Sí, a mí me parece flipante. Y creo que hay también un grupo de juegos que tiran de esta estética brutalista, con un tono así como un poco decadente, que tú ves las capturas y no dan ganas de jugar al principio y dices, buah, aquí esto es todo gris, los personajes son muy extraños y tal. Y creo que enlaza un poco lo que decía Clara, ¿no? Que son juegos que tú los ves y en principio te causan un primer rechazo, no sé cómo decirlo, visceral, en el sentido de que no es bonito, en el sentido estético que nos han dicho que tiene que ser bonito, ¿no? Pero luego entras en ese tipo de juegos como PUBG, por ejemplo, que a mí me flipa, y creo que sirve como buen referente para todo este tipo de estéticas,
Que eso, que al final crean un mundo pequeño, pero muy. No sé cómo decirlo, como que tiene una vibra muy concreta, muy, muy fascinante. Pero que yo entiendo que eso lo ve otra persona y dice: esto es feo de cojones, no lo juego ni con tus ojos, ¿sabes? Y para mí este es mi Songs of Six, básicamente. El brutalismo soviético gris y deprimente, básicamente. Mariela, ¿te querías añadir algo? ¿Mariela? Yo, no, que va. Perdón, no, es Vale, que no sé, no. se Es ha que te he visto cortado. ahí como desmuteada y digo... No, se ha cortado durante un momentito y solo he escuchado, ¿quieres añadir algo? Y digo, ¿a quién va eso? Perdona. No, que va, en absoluto, pero que no sé, que a mí me interesa mucho, como ya adelanté, todo ese tema del feísmo, que al final estamos tirando por ahí, ¿no? De los feos, eso, el feísmo, de qué quiere decir cada cosa, ¿no? De cómo se pueden utilizar y en mi opinión, también qué uso queremos darle a cada uno dentro de lo que queremos expresar con el videojuego, ¿no? Podemos darle, ¿no? Por eso yo me he ido sin intención, o sea, al final lo que se me ha venido a la cabeza, hablar un poco de la parte que considero más psicológica de este tipo de juegos del mogollón ahí todo metido, ¿no? Pero bueno, no sé, ahora mismo nada, no quiero, no hay nada más que quiera aportar, pero sigamos por aquí. me interesa el tema. Sí, a ver, yo es que tampoco sé si luego me lo voy a llevar por otro lado que no tiene sentido, pero pensando en Babdi, y esto sé que, pues sí, que me psicoanalice quien quiera, pero para mí, y no sé si ahí encajo contigo, Johnny, es un juego que paradójicamente me relaja o me parece un juego wholesome de alguna manera, y es un juego, no sé, como feísimo y que a todo el mundo le puede parecer terrorífico, pero curiosamente, y ahora es donde quiero hacer ese ejercicio de intentar entender el porqué que creo que tiene que ver con esta estética. Pero a mí me parece como, no sé, me da como cierta tranquilidad por muy incómodo, feo que sea. Y a raíz de esto, que no sé si va a encajar con ese estilo artístico y de ahí ya me corriges tú, Johnny, creo que hay una faceta importante que tiene que ver con el minimalismo, o al menos voy a empezar hablando en esos términos, que bueno, pues el brutalismo tiene como, se da la mano de alguna manera, ¿no? Con algunos elementos de lo minimalista. Pero a mí como jugador, ahora lo extrapolo a el efecto de esta estética a la percepción de jugar estos juegos. Los juegos que son más, no sé cómo decir, sintéticos en lo que muestran o minimalistas en lo que muestran, me transmiten cierta paz. O sea, soy lo contrario a Clara, no lo sé, en el sentido de que veo muy acotado pues lo que puedo interactuar y lo que no puedo interactuar, el límite de las cosas. Que yo entiendo esto que decías, Clara, de que estos juegos que hemos mencionado ahora los ves desde fuera, ¿no? Como ya habiendo construido 5 ciudades y te da un infarto solo de verlos desde lejos, pero que en realidad es algo que se va incrementando, que empiezas del vacío y tú vas añadiendo y vas creando este conjunto, ¿no? Entonces yo eso lo entiendo, pero me genera como mucho estrés ver tanta información y no solo me pasa con ese tipo de juegos, sino podríamos hablar del problema que hay de los gráficos hiperrealistas que implica que se tenga que utilizar pintura amarilla para que la gente sepa qué cojones hacer, porque es ya todo tan realista y tan detallado que no sabes por dónde enfocarlo, de esto se puede interactuar o no, por aquí puedo ir o no puedo ir. Entonces el fotorrealismo tiene esos problemas y estos juegos, conectando con esta idea del brutalismo, pero también como digo, para mí mentalmente es como algo minimalista, a mí me dan tranquilidad porque es como que tengo muy claro qué zona explorar y qué zona no. A ver, que a lo mejor Babdi no es el mejor ejemplo porque como es todo muy brutalista y muy igual, puede parecer que te pierdes en una calle y no sabes dónde estás porque son todas iguales, pero lo digo en el sentido de, pues eso, de que me ayuda a ubicarme. Y no solo me pasa pues con juegos con esta estética, sino incluso con un Metroidvania o un Resident Evil clásico, que es como cada habitación, entre comillas, tiene tanta personalidad o es tan concreta que yo sé dónde he estado y dónde no, dónde tengo que volver y demás, me ayuda a tener un mapa mental y eso me da paz, o me da wholesome, si se puede decir así, me da wholesomería el tener esa ubicación y este tipo de juegos, este tipo de estética creo que favorece a eso, a saber lo que sí que se puede interactuar, saber por dónde he estado, saber por dónde ir, porque veo a lo lejos la torre esta que es un cilindro y ya está, entonces la veo y sé que ahí hay algo, no sé. Insisto que Babdin igual no es el mejor ejemplo porque además es un juego con miles de pasillos, de plantas, de edificios, de no sé qué, que al final puedes acabar un poco perdido. Pero a mí extrapolándolo a lo artístico y a esta idea del brutalismo encajado con lo minimalista, me da como cierta paz mental para ubicarme.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en lo que te pasa con los juegos que comentaba Clara, en plan, pues el Songs of Six o, por ejemplo, estaba pensando yo sé, ¿no? En el Caves of Qud, Dwarf Fortress, estos dos juegos. Para mí no es tanto que me resulten feos o lo que sea, que al revés me parecen atractivos en su propia manera, sino que sí que es verdad que me agobian, es en plan de hay demasiada información. Sé que luego lo que dice Clara, ¿no? Que igual luego puedes jugar tú a tu rollo y aprenderías a jugar a tu manera, guay. Pero yo de primeras es en plan de, hostia, demasiada información, me estoy agobiando. Y a mí este tipo de juegos tipo PUBG o quería poner otro ejemplo que no es tanto brutalismo, pero sí que enlaza con el feísmo, que son los juegos de Cosmodee, Off-Peak, The Northwood Suite y todos estos. Bueno, el primero que jugué fue Off-Peak, que lo tengo aquí antes de 2015. Este juego creo que es un poco equivalente al caos que dice Clara que a ella le gusta con los juegos de gestión como el Songs of Six, pero en mi rollo, que es rollo en plan de exploración de ambientes, de gente extraña, mundos así medio oníricos. Pero si tú ves capturas de Off-Peak, es un juego que dirías, esto es feo como un pie por debajo. O sea, es estrambótico, es surrealista en el sentido más extraño de la palabra. Pero a mí sí que me parecen juegos wholesome, no tanto porque navegue bien por ellos o no, que eso, bueno, lo que dices tú en PUBG, por ejemplo, no pasa tanto porque es muy complicado de primeras. Creo que de todas maneras, esa estética lo que hace es que resalta su buen diseño de niveles, porque si tú lo juegas y nunca te sientes agobiado o perdido, pero con una connotación negativa. O sea, creo que PUBG te quiere perder, pero adrede, en plan a propósito, para que sientas un poco la decadencia de un lugar que ya la gente deja abandonada y tal. O sea, creo que hace bien su trabajo en lo que quiere hacer. Y en los juegos de Cosmodee pasa un poco parecido, son niveles muy retorcidos, con muchas ambientaciones, muchas habitaciones, muchos personajes raros, colores muy vivos que de primeras no sabías por dónde navegar, pues bueno, no hay pintura amarilla que te guíe por estos niveles. Pero creo que luego evidencian lo bien diseñados que están, que tú los juegas, o al menos a mí me pasa. Y nunca me siento, pues eso, ¿no? Perdido en el mal sentido de la palabra. O sea, a mí me ha pasado con juegos triple A modernos que me he sentido perdido, pero no en el mal sentido, en el plan de es que no sé por dónde ir, tiro para adelante, me echo contra una pared invisible. ¿Por qué? Si esto pues se hizo famoso con el último Esther Wukong, ¿no? Como que había un bosque y tenía paredes invisibles porque era tan realista el bosque que la gente se iba para todos lados porque parecía que todo era explorable, ¿no? Entonces, quiero decir, creo que este tipo de juegos que juegan con estéticas más acotadas y más extrañas les permite curiosamente estar bastante mejor diseñados que los juegos modernos hiperrealistas realmente. No sé si eso os pasa a vosotros o no. Yo quiero añadir una cosita con respecto a lo que estáis comentando y Cosmodee me parece un ejemplo es lo que me ha hecho pensar al respecto, ¿no? Que yo cuando he jugado a los juegos de Cosmodee, la sensación que he tenido es de fascinación y yo creo que eso es lo que quiere conseguir casi con su estética, ¿no? Más allá de o sea, todas estas reflexiones que estamos haciendo, que por supuesto son muy valiosas, yo creo que las hacemos, me refiero a lo de bonito, es feo, es agradable a la vista, no lo es. Yo creo que lo hacemos cuando conscientemente nos sentamos a ver, a pensar en el juego, ¿no? Es decir, a pensar en esto es un juego y tiene pues unos componentes técnicos, artísticos, etcétera, etcétera. Pero en el momento que estamos jugando y estamos inmersos, si el desarrollador, el autor ha hecho lo que debería ser, ¿no? Que es el hecho de utilizar una estética, como digo, con una intencionalidad expresiva, dialógica o lo que sea, se consiguen ciertas cosas y no piensas en si es bonito, feo o qué valor o qué recursos ha podido utilizar, ¿no? Y yo jugando a Cosmodee me he sentido fascinada por sus mundos y inmersa de una manera que a lo mejor en un universo hiperrealista no lo hubiera conseguido, quizás, digo, no quiero hacer ni agravios comparativos ni comparar cosas que no tienen a lo mejor, no están al mismo nivel, ¿no? Pero yo creo que esa intención está ahí y evidentemente con otra estética a lo mejor no lo hubiera conseguido, ¿no? Porque hay un extrañamiento, una sensación de inquietud que te produce simplemente las calles, las casas, los objetos que en otro tipo de juegos a lo mejor no nos fijamos en ellos, ¿no? Elementos que podemos considerar de atrezo en Cosmodee están vivos, ¿no? Y yo creo que eso, insisto, es gracias en gran medida a la elección estética que ha tenido. Mariela, me parece brutal lo que acabas de decir. Me parece como súper Brutalista. brutalista. No, ojo, pero me parece como algo que yo no había pensado. Y eso, ¿no? Que al final, cuando jugamos a algo
que, pues eso, que nos mete dentro, no estamos haciendo ese tipo de comparación. Y estaba pensando en que yo, y a ver, no sé, creo que hablar de bonito y feo ya es algo positivo, ¿no? Si podemos hacer ese tipo de pues no sé, de percepción o de subjetivación del estilo artístico de un juego, porque esto igual es una parida, pero claro, me ha llevado a pensar que con los juegos triple A que suelen ser hiperrealistas, ni siquiera hacemos eso, ¿no? Creo que realmente mucho del discurso que estamos teniendo es valioso de por sí, simplemente porque podemos plantearnos si un estilo artístico es bonito y feo, y es algo que no podemos hacer y que no hacemos con los juegos hiperrealistas, que pueden ser bonitos y feos, ¿eh? Que no quita la cosa, pero como que es como una pátina que ya lo, ¿no? Como que opaca todo lo demás. Entonces, no sé, apreciar tu intervención y decir yo lo mío, eso he hecho. Sí, bueno, es que tampoco tengo mucho que añadir a eso. Si Mariela quieres tú, ya desde un nivel más personal, añadir algún estilo que a ti te interese y de ahí lo podemos comentar. También está diciendo Johnny por el chat Control, el único triple A bonito, que totalmente, o sea, estamos ahí de acuerdo y que también cuando Clara has hecho este comentario de, porque a lo mejor me apetecía intentar rebatirlo, pero en el propio ejercicio, si no lo he conseguido mentalmente, es que igual no se puede, pero de decir, pensar en esos ejemplos de juegos triple A que sí que consigan muy bien hacer una estética realista, pero que aporte valor tanto al juego, a la experiencia, a la inmersión. Que creo que hay algo ahí, o sea, creo que el realismo tiene su lugar, no estoy en contra de él, pero es verdad que creo que al final esto lo que refleja es la falta de alma de muchos de los juegos triple A y entonces ahí es donde no consigues encontrar el sentido. Y quizá el ejemplo que ha puesto Johnny de Control es un muy buen ejemplo porque es como, sí, aquí funciona que sea como muy realista, pero más allá de eso es qué se hace con esa dirección de arte, cómo se dirige, qué entornos se crean y lo que se extrae de ahí. Entonces como que a veces se siente que falta un poco de esa intencionalidad en el triple A random realista porque toca serlo o porque quiere parecer una serie, pero luego tampoco aporta nada como juego. Pero bueno, no sé si queréis tirar por ahí o no, pero Mariela, si quieres por cerrar el círculo, porque creo que aquí cada uno ha aportado algún estilo que le puede interesar más, si tienes alguno que a ti te interese, lo podemos comentar. Yo, bueno, voy a hablar de un estilo que me interesa particularmente, pero por aquí ya, bueno, casi porque me resulta muy interesante, por la redundancia, lo que la gente consigue hacer con él. Esto ya me voy a alejar un poquito casi de lo que estamos hablando, y es, bueno, a ver cómo lo puedo decir, no es realmente un estilo, ¿no? Pero hay una herramienta que se llama Decker, que sigue un poco el... ¿Cómo se llamaban? One Card, no sé qué card. Esta forma de programar que había en Mac, en el Mac en su origen, ¿no? Que se utilizaban como tarjetas y demás. Y Decker es una herramienta que es gratuita, sirve para crear juegos. Es una herramienta muy sencilla, ¿no? Puedes, si tiene su propio lenguaje de programación, bueno, creo que va con Lua, no estoy segura, pero bueno, si sabes programar puedes hacer virguerías un poco más con él, pero con ella, pero si no sabes programar puedes utilizar Decker de una manera muy básica, ¿no? Y se crean estos juegos que, como digo, por simplificarlo, porque no me acuerdo ahora mismo, creo que es Hypercard, la estética original de Mac en la que se basa Decker, ¿no? Y que Decker, como digo, simplifica un poco para el que no quiera meterse en eso muy a nivel de programación o lo que sea. Y yo descubrí Decker por pura casualidad en Itch.io. Vi algunos juegos que eran como muy líricos. Lo descubrí en una jam de ficción interactiva, creo, ¿no? Y entonces pues se hacían cositas como muy líricas, como muy que quedaban como muy nostálgicas, ¿no? Quizá por lo mismo, porque era mi percepción, ¿no? Al ver esa estética de, uy, esto es de los años de la polka, ¿no? Pero luego, metiéndome un poco en Game Jam y en creadores que utilizan Decker con algo más de, no sé, de soltura o lo que sea, se hacen cosas pues que resultan inquietantes, o sea, juegos de terror que son dan un poquito de mal rollo. Son parecidos por si alguien a lo mejor no está visualizando lo que estoy diciendo, aunque no es Decker, obviamente, pero este juego que se llama Where is Layla, que es un juego de terror y tal, y tiene esa estética como de grano, ¿no? De granulado y demás, esa es muy parecida a la estética de Decker, ¿no? Pero luego he encontrado juegos que son básicamente game poems, ¿no? Que son juegos como súper líricos gracias a esta estética, juegos que les meten color y tienen
entre comillas, porque no es evidentemente el término correcto, pero casi fotorrealista porque lo hacen basándose en fotografías, ¿no? Entonces pues quedan cosas, pues ya digo, casi de una tónica un poco casi realista, ¿no? Luego cosas un poco más gamberras incluso, ¿no? Y se utiliza a Decker casi como muy con una intencionalidad punk, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo quería mencionar porque yo estaba dándole vuelta mientras hablaba y sobre todo cuando como habéis traído estéticas que os gustan y digo yo qué estética puedo decir que me guste, que por lo menos que a mí haya interesado en los últimos años y desde que yo descubrí Decker eso hace 2 o 3 años y he estado más o menos siguiendo lo que se hace, que no es mucho, pero sí lo que se suele hacer en Itch.io. Y bueno, es otra manera de tocar los retro que en mi opinión no se usa demasiado, a lo mejor sobre todo en el circuito más comercial, porque evidentemente esto dentro de Itch.io pues no entra ya dentro de lo comercial, pero por ejemplo Where is Layla sería un buen ejemplo, ¿no? Y queda claro, ¿no? O el juego este de Out of Hands que salió hace tampoco no mucho, queda claro lo que nos transmite, ¿no? O sea, esa sensación de inquietud más que de miedo a veces, ¿no? No es tanto el terror como si lo podemos ver en juegos de los que hemos hablado al principio, ¿no? O la sensación de absoluta desesperanza o que transmite el brutalismo o de, ¿no? Que puede transmitir Baudi de alguna manera, ¿no? Pero el Decker, ya digo, dentro de que, como digo, se ha utilizado, que es por lo que lo menciono, con intencionalidades muy diferentes, pero tiene esa sensación, también puede dar esa sensación de inquietud, ¿no? De lo bizarro, de lo weird, ¿no? Que es una intencionalidad o temática que tampoco se ve tantísimo, ¿no? En videojuegos. Silencio sepulcral, pero yo por no meterme, porque sé cómo me Silencio meta, hablo sepulcral solo y yo. no sé si ha sido porque me he explicado como el culo. No, que va. o O sea, al revés, lo digo, que yo no me quería meter porque digo, es que al final hablo solo yo, pero por En eso plan, ¿qué que cojones ha entre quien dicho? quiera. Yo es que estaba No, o sea, buscando a un mí juego es que jugué que... en plan Sí, visual novel vale. de este estilo, pero no me acuerdo el nombre. O sea, seguid hablando por favor, ya lo encontraré. Yo es que no tengo más que decir, o sea, me parece flipante. No sabía que había un motor gráfico como que lo emulaba. Y tampoco he jugado a ningún juego, no he jugado al Where is Layla, aunque siempre lo tengo ahí en la wishlist desde hace más años que el sol. Y yo ni te he preguntado si el World of Horror también entraría, No lo he visto. porque... Sí, pues sí, no lo he visto en el chat. Yo diría que sí. ¿El Dentro Obradín de... entra? No, es que son dos cosas distintas. O sea, Ah, bueno, distintas. Obviamente tienen la misma conexión de esa estética appleiana. Lo siento, me voy a inventar sí. un adjetivo aquí. De esta estética del Apple de los años no sé cuántos, ¿no? Pero hasta donde yo entiendo del tema, son dos, ¿cómo decirlo? Tecnología, no lo sé, tecnologías gráficas, no lo sé. Distintas, ¿no? La de Obradín y la de este Hypercard, que es el origen de Decker. Vale. Es que, claro, tengo que investigar, pero a mí me parece una burrada. O sea, me gustan muchísimo Es Who's este Layla. tipo He de dicho Where is estéticas. Layla 7000 veces, Eso. pero no es Where is Layla, es Who's Layla. Y lo hemos entendido todos, No, tranquilo. claro, por el Layla, Sí. claro, pero en verdad me he equivocado todo el tiempo. Pero bueno, sí. No sé, yo creo que... En ¿Tienes este tipo... alguna recomendación? O sea, sobre todo más rollo, menos de terror. Bueno, los que hayas jugado tú, que imagino que no serán los que den mucho cague. De juegos que hechos en este motor. Claro, yo sigo a algunos creadores. Hay una persona que se llama Lokelowski en Itch.io, que creo que de hecho es español o española, no lo sé, porque creo que alguna vez le he escrito y me ha contestado en español, entonces yo no sé, o latina o lo que sea, ¿no? Pero bueno, esta persona, por ejemplo, hace cositas, cuando he mencionado cositas líricas, estaba pensando en ella, ¿no? Porque hace poemas y cinéticos con Decker, ¿no? Que Decker se presta a eso, ¿no? Pero es verdad que cuando lo ves la herramienta, a lo mejor lo primerito que se te ocurre es hacer una ficción interactiva o una visual novel o ¿sabes? Porque evidentemente como va por hipervínculos a través de cartas, etcétera. Sin embargo, esta persona, ya digo, ha hecho cosas muy líricas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aunque no tiene demasiado, y ha hecho herramientas también para Decker y demás. Entonces, yo la verdad es que lo que suelo hacer, el creador de Decker es un desarrollador que se llama Internet Janitor en Itch.io,
me gusta mucho el nombre, hace un montón de cositas, creo, Decker, y hace muchísimas. Entonces, cada X tiempo convoca Game Jam, ¿no? La Decker Summer Camp, la Decker no sé cuánto Camp, convoca Game Jam para promover un poco el uso de Decker, ¿no? Y yo me meto y sigo todo lo que se va subiendo sobre, porque siempre hay algo que, a mí por lo menos, ¿vale? Siempre hay algo que me sorprende. Que a mí una cosa que me gusta mucho es ver cómo gente le das una herramienta y la transforma, la moldea, ¿no? Y siempre hay alguna cosita que me llama la atención de cómo se le ocurrió a alguien hacer esto con Decker, ¿no? Pues sí, la verdad es que son cosas muy interesantes y que es un estilo que... El juego este de la mosca tampoco encajaría aquí, ¿no? Porque era como un motor 3D. El juego de la mosca, que no me Sí, acuerdo el cómo se llama. Time Flies, ¿no? Time Flies. Es que me Sí. acuerdo por el tema de la paleta cromática, pero o la no paleta. Ya, claro, es Eh, que yo le veo a Decker, a mí por lo menos lo que me resulta más distintivo no es tanto solo la paleta, porque como te digo, hay gente que hace cosas en color con Decker, ¿no? Sí. Aunque el original Decker, o sea, la herramienta en sí es en blanco y negro, sino es ese granulado que tiene como de, ya digo, como de Mac o de aventura gráfica o de ficción interactiva de hace muchísimo tiempo, ¿no? Que luego es verdad que si buscas Decker en itch.io te salen muchas cosas, pero insisto, porque es que hay una creatividad alrededor de una herramienta que está pensada para X, en algunas, ¿no? Es una herramienta que está pensada para algo muy específico a su nivel básico, pero luego la gente, pues, obviamente porque mucha gente lo hace, entiendo, tocando código, pero te saca unas cosas que tú dices, me quito el sombrero, ¿no? Es una cosa que a mí me fascina siempre mucho, que alguien vea una herramienta y con eso diga, pues voy a hacer esto, ¿no? O sea, tenga esa conexión mental, ¿no? Sin duda, y es lo que hablaba antes también de las limitaciones, el decir, voy a crear algo interesante con esta estética que no permite muchas cosas. O sea, bueno, permite lo que tu imaginación permita, pero nos Claro. entendemos. Es como que de las limitaciones es de las más limitadas en cuanto a cosas que se puedan hacer, pero a la vez la gente encuentra ahí cómo darle Exacto. el enfoque y es Exacto. es Hemos hablado de eso superinteresante. también, sí, que es una limitación, pero es como casi jugar con esa limitación, es ponerte un poco de reto a ti mismo, ¿no? En plan, pues mira, con esto, a ver cómo saco, ¿no? Tengo X, ¿cómo saco Y? ¿no? Sí, sí. Pues bueno, no sé, yo creo que hemos tocado un poco de todo, pero es curioso que nos hemos quedado eso en el rango más minimalista, barra retro, barra feista, barra caótico de Clara. Y bueno, me parece una sección interesante y creo que al final en estos ejemplos, volviendo a repetir y repetir lo mismo, es donde se ve muchas veces la maestría creativa, más que... Porque hay veces que hay muchos juegos que parece que su carta son verse muy bien, hago comillas en el aire, y entonces ya está, ¿no? Ese es el esfuerzo que tienes que hacer, pero aquí conseguir esta personalidad, o sea, yo cuando pienso en los juegos que me gustan y echo la vista atrás, la gran mayoría tienen este tipo de estéticas. Quizá a lo mejor es también lo que comentaba Johnny o esta idea que hablábamos de las limitaciones de recursos también de los desarrollos indie y por eso, ¿por qué los indie convergen con estéticas más retro? ¿No? Hay un debate interesante, pero que al final cuando pienso en los juegos que más me gustan o más he disfrutado, muchos caen en este espectro y tampoco sé cuál es la relación causal exacta, insisto. Si es porque son indies y me gustan más los indies o son los que más arriesgan, o es la estética en sí o qué hay detrás. Luego es verdad que por poder hablar y quizá como ya estamos terminando, porque yo creo que nos quedan unos 10 minutitos y con 4 cosas que comentemos igual terminamos por hoy, sí que se ha quedado fuera desde cosas, por ejemplo, que me gustan a mí, todo este abanico de cosas pictóricas pero más depuradas, si lo queréis llamar así, si nos entendemos, que son juegos que son actuales, que jugablemente sí que vienen de herencia de juegos antiguos, pero que simplemente aplican la estética actual que tienen y punto, como podría ser incluso Silksong, que al final es un juego pues muy pictórico, animado, ¿no? Pero viene de juegos Metroidvania antiguos que tenían otra estética pixelada, pero como está hecho ahora, en este caso no ven el interés de utilizar la estética antigua, aunque se basen en mecánicas antiguas. Y también por ahí hay muchísimos ejemplos. Jugué recientemente este juego de Evil Empire. Y es que es Evil Empire, pero igual tú, Johnny, te acuerdas, porque siempre va de la mano con otro estudio Evil Empire, que Motion Twin, creo que es los de Dead Cells, vaya. Que no sé si cómo se forma esta dupla, pero si uno es. Porque creo que no es el publisher. Bueno, en fin, da igual. Pues jugué a The Rogue Prince of Persia, que
decidieron darle una estética como de cómic, no sé si decir belga o cómic europeo, y me parece muy chula cómo funciona, ¿no? Es un ejemplo por dar algunas pinceladas de cosas que a lo mejor participan, insisto, de mecánicas más clásicas, pero con estéticas sin esa limitación, ¿no? Como ahora me puedo permitir darle otro enfoque y se hacen cosas muy bonitas. Entonces, no sé si queréis comentar algo más de eso, como esto que estoy ahora esbozando, de cosas que se han quedado fuera que os gusten, y ya con eso podemos ir terminando. Yo iba a decir que en este ejemplo que ponías ahora de Rogue Prince of Persia es curioso que justo lo nombres porque hubo polémica con que el primer diseño del personaje tenía como un tono morado en la piel porque era como... el primer diseño artístico era para que encajase con la paleta de colores de los escenarios y tal, y los jugadores se chinaron tanto que lo tuvieron que cambiar y lo pusieron como ya con un tono de piel normal, en plan, como más realista, en plan... Si lo buscáis, veréis la diferencia, me parece increíble. Y enlaza muy bien con lo que hablábamos antes de que, como el público siempre tiene razón, se supone, pues vamos a normalizar todo lo máximo posible para que no se enfade nadie, ¿sabes? Y que el Prince of Persia tenga la piel morada porque en este juego la paleta de color artística se ha decidido así, pues no nos cuadra, pues hay que cambiarla, ¿sabes? Entonces me ha parecido un ejemplo bastante, bastante más relevante de lo que parecía, yo Sí, creo. sí. A ver, por añadir algo a esto y ya os dejo hablar, no sé si tiene también que ver con, como has dicho tú, ya es como intencionado, la figura del personaje en sí que la gente tiene en su cabeza y la conexión emocional que hay con el Prince of Persia. Entonces no me lo pongas morado, que es esto, que si el juego no fuese de Prince of Persia la gente se la sudaría. Es como, bueno, pues este pavo es morado, pues vale, ¿sabes? Pero bueno, sí que es una pena, en cierto modo, que tuvieran que recular en ese sentido. Luego jugando puedes desbloquear como la skin original y te la pones si tú quieres. Pero sí, es un ejemplo curioso. Aún así, más allá de eso, o sea, que creo que es totalmente relevante, me parece que esa intención estética que tiene el juego sigue presente en todo lo demás y el resultado es muy interesante, Sí, me sí, parece muy totalmente. bonito. Y como también pensando en Hades 1 y Hades 2, que tiene este estilo de cómic americano muy curioso, muy, ¿cómo se llama? Mike Mignola, que también es muy chulo. Entonces sí, por ahí hay muchas cosas que me gustan y que, bueno, en otro momento ya comentaremos. Yo, por cerrar mi intervención en este podcast con una última mención y para que no nos acusen de talibanes del indie, quería poner como ejemplo Keeper de Double Fine. Me parece de los últimos juegos que he jugado, que a nivel artístico me parece que es feo, pero con intención de... No sé, una fealdad rollo Tim Burton y que recupera un poco la estética de juegos de la PlayStation 2, diría, incluso tipo medieval o cosas así. No sé si estoy aquí tirando un triple o no, pero a mí me da la impresión de que van un poco por ahí. Parece un juego que juega mucho con la parte pictórica, porque tiene como muchas texturas pintadas. No sé si era a digital o a mano, pero parecen como pintadas, ¿no? Como con óleos o lo que sea. Y los diseños son como muy retorcidos, muy feos en el sentido, pues eso, ¿no? De mucha grieta, mucha rama retorcida y tal. Y para mí, vamos, de la industria, voy a decir triple A porque yo Double Fine lo considero ya triple A. Me parece como de lo más interesante que se ha hecho últimamente a nivel estético. Sí, de hecho, también tiene como este toque stop motion, como si viniera de la plastilina de alguna manera, que otros juegos de Double Sí. Fine tienen, como Psychonauts, que también son ejemplos de dirección artística increíble y a tope con Double Fine. Bueno, pues si no queréis añadir nada más, yo creo que estamos bien de tiempo y nada, o sea que como digo, nos hemos dejado melones cerrados y de ahí podríamos abrir 50 estilos más. Es un debate interesante, pero me resulta curioso que de forma natural nos hayamos quedado de alguna manera en lo retro. No sé si, no retro, pero bueno, que se entienda. Feísmo, retro, minimalismo, bueno, minimalismo o el caos de lo que ha traído Clara. Pero ya veré cómo llamo al podcast en ese sentido, que todavía no lo he decidido, porque creo que hablar simplemente de estilos artísticos no es... Bueno, a lo mejor puede ser episodio 1, ¿no? Y hacemos un episodio 2 hablando de muchas más cosas, Johnny, si quieres venirte. Pero bueno, que es muy guay y al final yo no sé, iba a decir de formación profesional, pero no es verdad. O sea, yo estudié Historia del Arte y llevo sin estar en contacto con ese mundo miles de años, pero que siempre me ha interesado muchísimo observar esa parte, que al final el arte viene de todos los ámbitos, no solo de la parte estética, pero enfocarme en lo estético también siempre me parece muy chulo. Así que nada, juegos muy chulos por aquí, muy guays. No voy a poder, que yo creo, listarlos porque hoy no tengo la libreta a mano y bueno, pues no
No he hecho esa lista de todos los nombres que han salido y espero que me perdonéis. Pero por lo demás, poco más. Muchísimas gracias, Johnny, por venirte. Que, joder, a ver si nos vemos y nos tomamos algo. Que yo hace que no voy a movidas mucho tiempo y siempre me has caído súper bien. Así que, por lo menos, que nos quede el podcast. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y te recojo el guante si hacemos una parte 2 de estéticas de videojuegos. Podemos prometer igual salirnos del Facebook, que nos va a costar, porque creo que como, bueno, lo acabo de poner yo en el chat, ¿no? Estamos un poco hartos de la belleza canónica, entonces como que ya estamos un poco saturados de que todo debe ser bonito, como nos han dicho que lo bonito tiene que ser, ¿no? Entonces es complicado como que ya nos repele un poco, pero bueno, se intentará. Sí. Y nada, eso, muchas gracias por invitarme, ha sido una charla muy agradable. Y eso digo, que me resulta curiosa la relación causal, porque en mi caso tampoco simplemente es que como tengo hartazgo de una cosa me gusta la otra, sino que viéndolo en perspectiva digo, joder, todos estos juegos con estas estéticas tan raras al final son los que tengo recuerdo valioso de ellos y los que más me han impactado y me interesan. Entonces, pues yo que sé, algo habrá ahí. Pero bueno, estaba diciendo Clara que en el próximo podcast hablamos de Gris y bueno, yo creo que puede iniciarse una guerra, que ya sé que en qué sentido yo creo que estamos alineados todos los que estamos aquí. Aunque bueno, no todo es blanco-negro, pero bueno, muy interesante. Y nada, Mariela, Clara, no sé si queréis añadir algo más. No, que yo he aprendido un montón. Gracias a vosotros, sobre todo por traer la parte más técnica de las cosas, que bueno, que aunque tampoco es que nos hayamos centrado excesivamente en eso, pero siempre es interesante escucharos hablar desde esa perspectiva. O sea que... Sí. Nada, y a mí me motiva otro podcast y poder hablar del juego que para mí es top 1, juegos bonitos y estéticamente, no sé cómo decirlo, ¿no? Estéticamente saciantes, que es Helix. El juego más bonito de la historia. O sea, no, es que no admitiré discusión. El próximo podcast venimos, pero para pegarnos. Cada uno que traiga su juego más bonito y a reventarnos, ya está. Pues sí, el juego más bonito es que no lo parezca a simple vista y lo defendemos. No, es que lo parece, es que ahí está. Bueno, diga sí, que sí. No, ya ha empezado, Clara ya ha empezado. Bueno, pues así empezaremos el siguiente podcast hablando de Helix, o como coño se pronuncia, que yo todavía no he jugado, entre otros muchos. Ni yo, pero... Y tengo interés, pero en fin. Me interesa, sí. Muchos juegos tenemos pendientes. Así que nada, eso, muchísimas gracias a todas las que habéis venido, muchísimas gracias a la gente que nos escucha, muchísimas gracias a la gente que nos apoya en patreon.com/niveloculto, donde respondemos preguntas que originan cosas como esta. Y no mucho más que decir, nos escucharemos dentro de unos 15 días en un nivel extra y dentro de un mes otra vez en abierto con el podcast principal. Así que nos vemos pronto. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós, chao.